Estamos viviendo en un país donde, y escuchá bien esta estadística y este dato porque es tremendo, hay familias donde mamá y papá tienen trabajos en blanco e igual son pobres. Eso antes no pasaba. Bueno, eso pasa ahora en la Argentina. Insisto, no te queremos contar nada que no sepas, sino que lo exponemos para poder hablarlo y para poder debatirlo. Está con nosotros Ramiro Marra, que es legislador porteño, y Cele Fierro, que es dirigente del MST. Y está bueno el debate para adelante, para tratar de ver cómo podemos salir o cómo se puede contribuir para salir adelante de esta situación tan difícil y cómo se puede contribuir para tratar de vivir en ese camino lo mejor posible. Empiezo con vos, Cele. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo que vos decías recién es tremendo, que hoy en nuestro país familias trabajadoras... Tremendo, devastador. ...sean pobres. O sea, pensemos lo que queda para quienes ni siquiera tienen trabajo o tienen trabajo precarizado, porque también hay que decir eso. En nuestro país se habla mucho de que se recuperó el empleo después de la pandemia, pero el 80% de los trabajos recuperados son precarizados. Entonces hay que tomar medidas urgentes y la primera es discutir realmente aumento de salarios, de jubilaciones. Los jubilados están por debajo de la línea de indigencia, de asistencia social, como una primera medida, y sin embargo, las paritarias, los aumentos que se dan son a la baja. Completamente, siempre, porque también se termina beneficiando al mismo sector concentrado. Entonces acá, quien paga los platos rotos de la crisis, de una crisis que va atada a los designios del Fondo Monetario Internacional. Mira, hoy estamos en el medio de una nueva escena de relaciones carnales con el imperialismo. O sea, se le rinde pleitesía al FMI, a Estados Unidos, mientras en nuestro país trabajadoras y trabajadores son pobres. Entonces, no solo aumenta de salarios, sino que después medidas concretas para frenar la inflación, para prohibir los aumentos de precios, porque se habla del 7% de inflación mensual, pero después es mentira, se pierde más de un 20% en relación al poder cuando vos le adquisitivo. cuando le preguntás a alguien, le decís, che, ¿vos sentís que sube un 6% todos los meses? Te va a decir que no. Te va a decir que siente que sube mucho más. Ahora, porque no es un sentimiento, es una realidad. Porque es la realidad cuando vas al supermercado a comprar lo mismo que comprabas el mes pasado y no te alcanza. Te sale 10, 15, 20% Entonces, más. acá lo que faltan son medidas concretas por parte del gobierno que parte de los aumentos para que tengan un nivel de vida y ingresos igual al costo de vida real, pero después un control para que no haya estos aumentos desmedidos. Hay una ley en nuestro país que se llama la Ley de Abastecimiento. Ahora, y perdóname, no se cumple. ¿Hay que controlar a los que venden, Ramiro? ¿Hay que hacer cumplir la ley de desabastecimiento? Por supuesto que no, porque el problema no parte de ahí. El problema de que la gente la esté pasando mal es que hay diferentes gobiernos que pasaron en las últimas décadas de la Argentina que no supieron administrar los recursos de todos. Y a partir de ahí generaron un problema con la moneda. La esencia de esto está en que, como gastan más de lo que ingresa en las arcas del Estado, deciden emitir dinero y vos tenés un problema después en los precios. O sea, las horas hombre, las materias primas que se necesitan para los productos que están en el supermercado son las mismas. ¿Cuál es la gran diferencia? Es la moneda, que alguien está haciendo trampa. ¿Quiénes son? Son los gobiernos emitiendo dinero para recomponer sus malas gestiones. Entonces, no es un problema de lo que pasa. El problema no es de los formadores de precio que tanto se ha hablado. No es un problema de los formadores de precios. Por supuesto que el problema no es del comerciante que estábamos viendo recién, que estaba poniendo los precios y tapándolos. Es que alguien está administrando mal la moneda. El problema está con el peso. Obviamente que eso lo vemos, la repercusión la vemos en la góndola, en el precio, pero el producto vale lo mismo. Las horas hombres, o sea, es lo mismo. La materia prima es lo mismo. El transporte es lo mismo. Puede haber algo de variación, pero la gran variación, el gran problema está en la moneda. Y ahora, que le quiero preguntar a los dos, que yo sé que piensan diferente, que son polos opuestos, y empiezo con vos. ¿Qué medidas tomarías vos, si fueses gobierno, en los próximos meses para bajar la inflación? Bueno, política fiscal, primera medida esencial, una política fiscal donde se empiecen a recortar los gastos políticos. Sabemos que la política genera mucha ineficiencia, gastos que a veces dicen, ¿para qué quiero yo tener programas que hoy no están llegando a la gente cuando la gente no come? Hay programas a veces que son solamente para hacer gestión política, de decir, miren lo que estamos haciendo, miren cómo ayudamos. Pero con eso no bajamos la inflación. Mira, siempre se habla de con eso no bajamos la inflación. Pero siempre se habla que hay por eso te pregunto medidas concretas para bajar la inflación. Te lo digo. O sea, siempre se habla de 2 tercios que son de gasto social, que son del Estado.
Sí. Entonces, que es difícil que es bajar el gasto, porque hay 2 tercios que de gastos sociales. Bueno, hablemos del otro tercio. Si hay 1 tercio que no son de gastos sociales, ¿de gasto de qué son? ¿Cele? Mira, creo que son medidas urgentes las que hay que tomar y que por supuesto habla de lo macro, pero también de lo micro. Yo vuelvo a insistir que lo primero que hay que hacer es que al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, ingrese lo que necesitan para vivir, que es lo que no pasa hoy. ¿Y de dónde sacamos Eso la es plata lo para primero. eso? ¿De dónde sacamos la plata Mirá, para eso? nosotros creemos que hoy lo esencial es Pero, terminar... ¿por qué te lo digo? Porque todos Sí, pero por coincidimos en que supuesto. sería ideal que el salario mínimo sea de 100 lucas, bono para todos. Pero ¿de dónde sacamos la plata para Mirá, eso? que Porque estamos... la pongan los que más tienen. Lo primero es cortar con la estafa del FMI. Hoy se va plata a pagar la estafa que denunció este mismo gobierno, que la trajo el gobierno anterior, pero la pagamos con el hambre, con la desocupación y la precarización de la vida de la mayoría. Eso es lo primero. Pero después avanzar, hay que nacionalizar el comercio exterior. No puede ser que un grupo de corporaciones sean las que definan qué se exporta, qué se importa. O sea, se tiene que discutir. No solamente pasar a manos del Estado, sino que tiene que estar con control de los distintos sectores de trabajadores, de las comunidades. Pero además hay que nacionalizar toda la banca, todo el sistema financiero. Entonces ahí no solamente... O sea, eliminar los bancos privados. Sí, por supuesto. Ir a una banca única nacional. Al Banco Ahí Galicia, están al los Banco fondos. Macro, Mirá, al Banco y la Francés, le otra decimos vez- que se vayan. Y la otra vez estaba en debate que hay que ir por los fondos de quienes se la fugaron, que por supuesto hay que actuar con quienes se la fugaron. Pero ¿qué hay que esperar? Si están acá esas corporaciones. Las mismas empresas que se la fugan actúan en la Argentina. Pero son las Hay empresas que que dan, tener pero son no son las empresas que dan trabajo. quien genera y quien lleva adelante el trabajo son las y los trabajadores. Correcto. Nosotros creemos que esos empresarios lo único que hacen es lucrar con los trabajadores y las trabajadoras, porque la fuerza de trabajo la pone quien pone la espalda para llevar adelante. Entonces, pregunto- se tiene que avanzar, por supuesto. Sí, nosotros queremos que se vayan esos empresarios Sí, y manejar las pero trabajadoras y los trabajadores, cada una de te lo las pregunto sin industrias. chicana, pero digo, ¿no hay como una visión siempre de que el empresario es un HDP, el empresario siempre es un ladrón, el empresario siempre es un estafador? ¿Y no hay también empresarios que den trabajo? ¿No hay empresarios que tengan empresas grandes y que contraten 100, 200, 500, 1000? Ayer hablábamos en Radio de la Red a las 14, que hacemos MP 910, hablábamos con el dueño de FATE, Madanes Quintanilla, y decía, empleamos a 2000 personas. Y ese empresario que emplea a 2000 personas, ¿también hay que echarlo? ¿También hay que Mirá, sacarlo? Ese tránfuga que ahora está poniendo como rehén a las trabajadoras y a bueno, los tiré trabajadores. un temita, ¿no? Sí, Tiré por supuesto, porque está en Manera tranquila, debate cosa. los trabajadores del neumático que están peleando. Lo que fabrican, para ponerlo en términos súper básicos, lo sacan 40.000 pesos. ¿Cuánto sale hoy una rueda? 200 te puede salir. Bueno, lo venden a eso. A los trabajadores les niegan el aumento de salario. Cerraron una paritaria con el gobierno nacional. Entonces hay que acompañar la lucha de los que están peleando por sus condiciones de trabajo Rami. en cada uno de los sectores. Yo sí soy empresario. No de la Yo soy- rueda, yo digo, soy- en general, Soy, digo. soy empresario y creo que mi objetivo como empresario es ganar plata. ¿Cómo gano plata? Y sí, necesito el recurso del trabajo, el recurso del capital humano. El capital humano me hace ganar plata. Precarizando cada vez más No, a las y precarizando los no, porque no gano trabajadores. precarizando porque si no la gente me renuncia y se va a otra empresa. Al revés, quiero que la gente que trabaja en mi empresa esté contenta. ¿Para qué? Para que haga mejor su trabajo y para que se vaya desarrollando mi negocio y me genere más dinero. El empresario, bueno, eso no existe. No existe. No existe, decís vos. Bueno, está bien, te estoy diciendo yo soy empresario, te estoy diciendo que no soy bueno, está bien, es como decir que la izquierda buena no existe. ¿Son todos malos la izquierda? No, por supuesto que no. Somos Bueno, quienes está bien, o peleamos sea, justamente para que bueno, todas las yo te aseguro- trabajadoras y los trabajadores tengan un ingreso igual a su costo de vida real. salgo- Y eso no sucede porque los sectores que supuestamente generan el trabajo, lo que hacen es quedarse con una tajada impresionante en lo que le correspondería por el trabajo que lleva adelante cada uno de esos trabajadores. Entonces, acá no hay buenos y malos. Hay Vos dijiste un que hay buenos y orden... No, fue la pregunta, pero hay una situación en los marcos de este sistema que para que sigan ganando plata ustedes tienen que seguir explotando a las trabajadoras y a los trabajadores. Les conviene que no haya es más negocio eso, desocupados. no es negocio, no es Bueno, negocio. pero es lo que sucede. El negocio es tener gente contenta Si no, que trabaje expliquen bien. por qué tienen Por culpa- te lo explico, no tengo problema, te lo explico. alto nivel de desocupación, Te lo de explico. precarización. Te lo explico, A ver. por culpa de los gobiernos, por culpa del Estado que se intromete en los negocios que quieren generar valor agregado. El Estado no quiere generar valor agregado.
El Estado lo que quiere es, mejor dicho, no es el Estado el problema, sino los políticos que administran los recursos del Estado, lo que quieren es complacer su error, que es en base a que no saben gestionar y gastan más de lo que ingresa. Es fácil, es el déficit fiscal. ¿Estás a favor del déficit fiscal? Mira, ustedes lo que quieren, porque hoy, vos fíjate, yo decía recién, la situación del país está atada a las corporaciones, a los empresarios que Marra defiende, al FMI. O sea, es el gobierno del Frente de Todos que está llevando adelante esa política. La única diferencia con estos sectores o con los sectores de la derecha patronal que ya gobernó el país es que quisieran hacerlo poniendo quinta fondo. O sea, no es un plan distinto. Ahora, quieren avanzar en ese sentido. Si lo que Massa quiere ahora es déficit fiscal, si es lo que defienden, es lo mismo que defiende Marra. Te pregunto... No, Massa, o sea, no lo sabe hacer. No más ajuste, por eso ellos lo que quieren yo quiero supuestamente sí lo saben hacer, quiero ajuste. Es más ajuste. Quiero ajuste, pero sobre los que quiero más ajuste, sobre los políticos. Sobre los políticos, no quiero que haya partidos de izquierda financiados con gasto del Estado. Sí, obvio. Los ajustes sobre los políticos, ¿a qué llamas ajuste sobre los políticos? Porque toda la ineficiencia, está bien, pero si le sacamos que tenga un chofer menos, si sacamos, no resolvemos nada con eso, es simbólico. Trabajando sobre 250 programas que nadie entiende qué benefician a la sociedad, puedes hablar de un 15 puntos del PBI. Por ejemplo, ¿qué sería un programa que nadie sabe? Bueno, ¿De qué área, por lo menos, de qué sector? Entra al Ministerio de la Mujer y fíjate los programas que hay. ¿Vos creés que hay que sacar los programas del Ministerio de la Mujer? Yo creo que sí, tiene no que tener más presupuesto. Sí, porque no funcionan. Más presupuesto para porque pusieron presupuesto y no funcionan. No bajó la violencia de género, no bajó, o sea, al revés. Está bien, pero no tiene que ver con los programas. Culpa de que no se benefician. Presupuesto, no destinan ¿Sabes lo que hacen los programas? ¿Sabes lo que hacen los programas? O sea, es una locura lo que está diciendo. Una locura. ¿Sabes lo que hacen los programas del Ministerio de la Mujer? Un femicidio por día. Pero lo tiene que resolver la justicia, no el Ministerio de la Mujer. ¿Sabes lo que hacen los programas que hace el Ministerio de la Mujer? Política para prevenir la violencia hacia las ¿Algún programa del Ministerio de la Mujer? Sí, por ejemplo, el programa Acompañar. ¿Conocés los beneficios que trajo? Pues yo la verdad que lo estoy investigando, no vi beneficios. Pero nosotros no decimos que tiene que cortar. Lo que vi que lamentablemente aumentan, aumentan y no bajan los hechos de violencia de género. Que esté diciendo esto, por favor. No, pero yo estoy preocupado por la violencia de género, pero quiero que el gasto sea eficiente, dáselo a la justicia, no al Ministerio de la Mujer. Volvamos al punto que era la economía. La justicia actúa cuando ya sucedió. O sea, es ridículo lo que está diciendo. Ridículo. ¿Está actuando la justicia? ¿Está actuando la justicia? Tiene que haber presupuesto para educación sexual integral, para más plata para acompañar, tiene que haber para mí es ineficiente. Un colectivo integral de distintos profesionales que acompañen. Bueno, ahora entiendo que una dirigente de izquierda sepa el programa Acompañar al Ministerio de la Mujer. Hay que preguntarle a la sociedad si lo sabe. ¿Estás seguro que la sociedad dice? No, yo no soy un momento. Ni de derecha y te digo que si vos sacás algo porque no está funcionando del todo bien, estás haciendo un desastre. O sea, yo creo eso. No, pasa que lo que yo planteo de sacar, dije un caso concreto, porque es un caso que está en telejuicio, lo que yo digo que sacar es menos pobres. Porque cuando vos generás este tipo de programas ineficientes, que lo único que hacen es políticos pero contar... Pero igual de sacarlo, no lo podés arreglar, no podés darle no, porque tenemos un problema, porque tenemos un problema, que tenemos un sobregasto, que lo que termina generando el sobregasto es pobreza. Entonces yo no quiero que haya pobres. Sí, no, pero tampoco queremos mujeres muertas, todo más. Pero pasa que no es eficiente el programa, no funciona el programa. No, de alguna manera. Hoy yo hago una pregunta, perdón. No funciona, le quiero hacer una pregunta, porque está bueno, estos debates son dinámicos, empezamos hablando de economía, pero la verdad que derivó en esto del Ministerio de la Mujer y la verdad que me parece que es, sin duda, los femicidios son un tema que nos involucran a todos. Esta semana hubo 3 femicidios seguidos de suicidio, o sea, así estamos viviendo la República Argentina. Perdí la cifra, no sé si vos la tenés, la cantidad de, creo que ya son como 200 mujeres asesinadas en lo que va del año. Si hoy una mujer sufre violencia de género, ¿no? Y no tiene forma de salir por sus propios medios, ¿puede acudir al Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer la van a ayudar? Yo conozco algunos casos que me dicen que no, pero por ahí vos lo conocés mejor. Es insuficiente, ese área. Martín, esa es la realidad. Porque, primero, que se tiene que valer por sí sola o muchas veces acompañada por las organizaciones para poder ir a hacer la denuncia, que no sea revictimizada. Pero además los programas que existen son insuficientes. Yo digo, hoy el programa Acompañar dura 6 meses. ¿Quién cree que una mujer víctima de violencia, con lo que eso significa? Porque no es solamente violencia física, es violencia simbólica, violencia financiera, económica.
digo, para poder salir de esa situación de violencia, nadie tiene autonomía en 6 meses. Entonces, tiene que haber un programa integral, que es el que reclamamos, que el acompañar, por supuesto, es un paso, pero primero que tiene que ser igual al costo de vida real para poder pagar un alquiler, para poder vivir con la familia. Comparto que tenemos un problema muy grave. Cosa más, tiene que tener una política integral para que genere puestos de trabajo, para poder salir de esa situación. Entonces, el acompañamiento es psicológico, es también laboral, es jurídico, y eso hoy, lamentablemente, es completamente insuficiente. Sin embargo, vos decís que no, que el Ministerio de la Mujer hay que sacarlo. No es insuficiente, es ineficiente. Esa es la diferencia. ¿No sos un poco taxativo en lo que decís? ¿No sos un poco terminante? ¿No hay un resquicio a por lo menos tratar de mejorar ese Ministerio de la Mujer para por lo menos acompañar a aquellas que tienen algún problema? La calidad de vida de los argentinos es fundamental. Sí. O sea, vos necesitas que las mujeres, tanto como los hombres, que tengan que tener independencia económica y financiera. Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Qué tenés que hacer? Fomentar el sector privado. Si vos vas en contra de los empresarios no pueden contratar gente. Eso estamos de acuerdo. Lo que pasa Más es allá del género, ¿eh? No estoy hablando de género, estoy hablando de contratar gente. Sí. O sea, ¿cuál es el problema? No hay nada más violento que ir contra la persona que pueda ayudar a ese hombre, mujer o el género que se autoperciba que quiera trabajar. O sea, ¿cuál es el problema? Es que siempre enfocamos que el enfoque es el Estado tiene que generar con una política los puestos de trabajo o lo tiene que hacer el sector privado. Es el sector privado. Hay que fomentar que el sector privado crezca, que el sector privado se desarrolle, que estoy seguro que una persona con el género que quiera se va a sentir mucho más contenida en un buen trabajo que en un programa que se llama Acompañar, que lo administra el Ministerio de la Mujer, que no sé dónde estuvo esta semana. Yo no sé qué hizo el Ministerio de la Mujer esta semana. Pero el Ministerio de la Mujer no se puede poner al lado de cada violento antes de que mate a la mujer. No se puede poner delante de cada mujer que no gaste plata. Si no lo pueden hacer, no tienen la capacidad, que no gasten plata. Sacan las perimetrales, sacan todo. Quiero una conclusión. Sacan las perimetrales. No, pues eso lo hace la justicia. Eso lo hace la justicia. Lo que pasa es que no, pero tenés que ir a algún lugar. Acá está el otro truco de lo que es el gasto ineficiente de la política. Son poderes peleándose todo el tiempo. O sea, el Poder Ejecutivo quiere tomar medidas que son del Poder Judicial. Fíjate que vos caíste en la trampa recién. Sí. Saca las perimetrales. No, si eso lo hace la justicia. ¿Qué tiene que ver el Poder Ejecutivo? Entonces todo el tiempo hacen ineficiente porque hacen un doble gasto. En ese momento no. Pero pará, quiero una conclusión final de Cele y una conclusión final de 30 segundos cada uno. Apelo a su poder de síntesis para cerrar este tema. Dale. No, de esto en general, digamos, de todo lo que estamos hablando. Ante esto hace falta más presupuesto como ante cada uno de los problemas sociales en nuestro país. Y para eso lo que hace falta también es la organización desde abajo. Porque mira, acá en nuestro país vimos lo que es el avance de los sectores privados sobre empresas del Estado y lo que dejó el tendal de trabajadoras y trabajadores, que no nos mientan con eso. O sea, las privatizadas no es que generan más trabajo, al contrario, y encarecen las cosas. Por eso ahora cuando se habla, por ejemplo, de subsidios en contra de los tarifazos, subsidio de acá, aumento de acá, bueno, la realidad es que lo que hay que discutir, por ejemplo, en esos casos, es terminar con las empresas privadas de servicio, que pasen de nuevo al Estado para tener servicios eficientes y controlados por las trabajadoras y los trabajadores, los usuarios, y eso no sucede. Entonces creo que los cambios son de fondo, y sí, por supuesto, hay responsabilidades políticas de los que gobiernan ahora, los que gobernaron antes, pero lo que está mal es este sistema que termina avanzando y agrandando cada vez más la brecha, y este sistema beneficia a las corporaciones, que son los empresarios los que lo tienen que poner. Entonces, hoy, impuesto a las grandes fortunas, hay que avanzar en discusiones de verdad para tener esos fondos que hoy hacen falta. Gracias. 10 segundos. De mi lugar defiendo al sector privado, que creo es de donde se generan las fuentes de trabajo genuinas, que después de ahí es que sale la fuente de trabajo que tratan en el sector estatal. La dirigencia política, tanto en espacios de izquierda como espacios que gobiernan, están siempre con otras prioridades. Ahora se va a empezar a discutir la ley de humedales cuando vimos que hay gente que no está comiendo. Gracias, Rami. Gracias, LE. Bueno, muy interesante el debate, por supuesto. 16:33 en